En el corazón de Ciudad de México, bajo el bullicio constante de una metrópoli que nunca duerme, un joven con sueños enormes comenzaba a abrirse paso en un mundo donde la belleza era moneda de cambio. Fernando Colunga, de estatura imponente y mirada que no titubeaba, no parecía destinado a la fama. Había estudiado ingeniería civil, había vendido coches, trabajado como barman y en una ferretería. Pero dentro de él latía un deseo más fuerte que cualquier cálculo estructural: ser visto, ser admirado, ser recordado. Su entrada al mundo del espectáculo fue silenciosa, casi anónima. Fue doble de un actor reconocido, se movía en las sombras, imitaba gestos, copiaba posturas, absorbía cada palabra en los sets. No lo hacía por dinero ni por fama rápida, sino por esa extraña necesidad de pertenecer. En 1990, se inscribió en el Centro de Educación Artística de Televisa, un lugar donde los sueños se moldeaban y donde, sin saberlo, comenzaría a forjarse una leyenda. Su gran oportunidad llegó en 1995, cuando fue elegido para protagonizar María la del Barrio junto a Thalía. El éxito fue inmediato. Su rostro apareció en portadas, su nombre en titulares, su sonrisa en millones de televisores. Tenía lo que los productores buscaban: un rostro simétrico, juvenil, encantador. Su cabello oscuro, sus pómulos definidos y la expresión segura pero tierna, lo convertían en el galán perfecto de la década. Era el hombre con el que todas querían soñar y al que muchos querían parecerse. Pero detrás del aplauso y el reconocimiento, comenzó a instalarse en él una inquietud. Esa fama repentina traía consigo una exigencia implacable: no cambiar, no envejecer, no mostrar debilidad. Cada fotografía, cada aparición pública, era examinada. El público no lo quería como actor, lo quería como ícono, como estatua viviente, congelado en el tiempo. Él, que había luchado tanto por entrar, comenzaba a entender el precio de permanecer. En cada rodaje, mientras las luces lo iluminaban, también lo delataban. En su mente se instaló una obsesión sutil: mantener intacto ese rostro que ahora no le pertenecía solo a él, sino al imaginario colectivo de toda una generación. La batalla por su imagen apenas comenzaba, y Fernando aún no lo sabía. El cambio no llegó de golpe, pero se instaló con la persistencia de una sombra. A medida que avanzaban los años 2000, Fernando Colunga continuaba consolidando su lugar como figura indiscutible de las telenovelas mexicanas. Cada nuevo proyecto lo encontraba más sólido, más curtido en el oficio, con una presencia que se volvía magnética en pantalla. Pero algo en su interior comenzaba a vibrar distinto. Las luces ya no eran tan halagadoras, los ángulos requerían más atención, y los maquillajes se volvían un escudo cada vez más necesario. El espejo, antes aliado silencioso, comenzó a tornarse en juez. Las líneas en su frente, que aparecían después de largas jornadas de grabación, ya no desaparecían al día siguiente. Los surcos en la comisura de sus labios, los pequeños signos del paso del tiempo, se hacían más notorios. Al principio, trató de ignorarlo. Se enfocaba en el personaje, en la interpretación, en mantenerse en forma. Pero el murmullo era constante, y venía tanto de fuera como de dentro. En los pasillos de Televisa, algunos comenzaban a comentarlo. Que si el galán eterno ya no lucía igual. Que si había perdido frescura. Que si otros más jóvenes estaban siendo preparados para ocupar su lugar. Y en ese ambiente donde la juventud parecía requisito perpetuo, Fernando empezó a preguntarse si podía mantenerse vigente sin alterar lo que el tiempo reclamaba como suyo. Los ofrecimientos seguían llegando, pero también las dudas. En las sesiones de fotos, las cámaras ya no lo trataban con la indulgencia de antes. En las revistas, los editores sugerían retoques sutiles. En su mente, la idea de modificar su rostro dejó de parecer una herejía. Tal vez no era cambiarlo, se decía, sino preservarlo. Quizá bastaba un leve ajuste, algo casi imperceptible, algo que solo él sabría. Fue entonces cuando su figura comenzó a desvanecerse del ojo público. No hubo anuncios ni despedidas, solo un silencio que se extendió por años. Algunos lo creían de viaje, otros hablaban de un retiro voluntario. La verdad estaba envuelta en discreción. Fernando se estaba enfrentando a una decisión íntima, a un dilema entre el arte y la imagen, entre el hombre y el mito.
Y en ese proceso, lejos de cámaras y micrófonos, el actor comenzaba a escribir una nueva versión de sí mismo. La espera terminó en medio de un anuncio que sacudió a los nostálgicos de las telenovelas. Fernando Colunga regresaba a la televisión. Tras años de ausencia, su nombre volvía a figurar en una producción de alto nivel, un melodrama de época donde interpretaría a un conde en busca de justicia. Los fanáticos celebraron. La industria lo recibió con entusiasmo. Pero cuando aparecieron las primeras imágenes promocionales, el foco ya no fue el personaje, ni el guión, ni siquiera el regreso mismo. Todo giró en torno a su rostro. El impacto fue inmediato. El hombre que alguna vez personificó al galán clásico ahora lucía diferente. Su piel, más tersa de lo que el tiempo dictaría. Sus pómulos, elevados y firmes. Su mirada, más intensa, pero también más fija. Las redes sociales se encendieron con comparaciones. Había quienes lo defendían con devoción, pero muchos más lo señalaban. Que si se había operado, que si el botox, que si el exceso de intervenciones. El misterio de su retiro parecía resuelto a la vista de todos. Fernando no dijo una palabra. En las entrevistas promocionales, hablaba de su personaje, del reto actoral, de la emoción del reencuentro con el público. Pero evitaba todo comentario sobre su apariencia. Su silencio era interpretado como confirmación por algunos, como elegancia por otros. En cualquier caso, su rostro ya no era solo suyo. Se había convertido en tema de debate, en objeto de análisis, en blanco de memes y editoriales. A pesar del ruido, la telenovela fue un éxito. Su actuación, sobria y contundente, recordaba por qué había sido considerado uno de los mejores. Su voz, su postura, su dominio de escena seguían intactos. Incluso los más críticos comenzaron a admitir que, más allá de los cambios físicos, había algo en el que seguía inquebrantable, su presencia. En los pasillos de los foros, los más jóvenes lo observaban con respeto. No por su rostro remodelado, sino por su champo. Porque a pesar de la exposición, de la presión y del juicio incesante, Fernando había vuelto sin pedir disculpas. Se había puesto frente a la cámara una vez más, sabiendo que ya no era el mismo, pero convencido de que aún tenía algo que decir. Y lo estaba diciendo, con cada escena, con cada mirada, con cada silencio. El tiempo había hecho lo suyo, como con todo ser humano que respira, pero en el caso de Fernando Colunga, el paso de los años parecía haberse transformado en un aliado más que en un enemigo. Ya no era el galán que sonreía con aire juvenil desde portadas de revistas o que susurraba palabras de amor en telenovelas de horario estelar. Era otra figura ahora, una que cargaba con la experiencia en los ojos y un aura de respeto que no necesitaba presentación. Su rostro, antes símbolo de perfección estética, era ahora testimonio de una batalla silenciosa librada frente al espejo. Las canas no se ocultaban. Eran parte de su nueva identidad. Había algo en su expresión que hablaba de aceptación, de una paz obtenida luego de recorrer pasillos donde la imagen no fue todo. Ya no intentaba gustar, ni tampoco agradar a todos. Había dejado de luchar contra lo inevitable y, en cambio, se había permitido envejecer con dignidad. No porque fuera ajeno al juicio ajeno, sino porque había aprendido que el valor real no estaba en las formas sino en el fondo. Las cámaras seguían buscándolo, pero ahora eran distintas las intenciones. Lo invitaban a papeles maduros, complejos, cargados de profundidad. Ya no era el héroe romántico, sino el mentor, el patriarca, el hombre marcado por sus decisiones. Y él los interpretaba con una entrega casi espiritual, como si en cada personaje exorcizara partes de sí mismo que antes había intentado esconder. En entrevistas escasas y cuidadosamente seleccionadas, hablaba con honestidad. No negaba ni confirmaba nada. No daba explicaciones. Pero en sus palabras flotaba un mensaje claro: el tiempo no lo había vencido, lo había transformado. A los 60 años, Fernando Colunga era más respetado que nunca. Su rostro, aunque distinto, aún generaba reacciones. Pero ahora, la mayoría de ellas estaban impregnadas de admiración. Había pasado de ser un símbolo de belleza a convertirse en uno de evolución. Ya no necesitaba encajar en moldes ajenos.
Se había ganado el derecho de ser él mismo, con sus decisiones, sus errores y sus silencios. Y mientras caminaba por alfombras rojas o sets de grabación, era evidente que su historia no se había detenido. Era otro capítulo el que comenzaba, uno donde el galán eterno se había convertido, finalmente, en hombre completo. No te olvides de darle like y suscribirte a este canal para más contenido.